Egunon, memoria y reconocimiento. 20 de enero de 1980, 41 años. En Alonsotegui explota una bomba en un bar que mata a 4 nacionalistas vascos del PNV y hiere a otros 10. Los GAE profranquistas se atribuyen el hecho de este atentado. El atentado del bar Aldana del 20 de enero de 1980. 4 muertos, 10 heridos. Un bar frecuentado, como digo, y todo el mundo lo sabía, por gente afín o militantes incluso del Partido Nacionalista Vasco. Recordemos el hecho de que formalmente el día 25 de octubre del año 1979 se formaliza la votación en referéndum del Estatuto Vasco de Guernica, el mismo día que se votó en Cataluña el suyo, y luego en marzo, abril, se constituye el primer Parlamento Vasco de la historia y jura como lehendakari Carlos Garaikoetxea, que hasta entonces había sido el presidente del Consejo General Vasco, una entidad preautonómica, y en diciembre de ese año 1979 vuelve el lehendakari Sarra, Leizaola, del exilio para ceder el testigo a una nueva generación de líderes como el futuro lehendakari Garaikoetxea. Y solamente lo hizo después de la aprobación en referéndum por el pueblo vasco y entrada en vigor del Estatuto Vasco. Es decir, de haber cedido el testigo de la legitimidad desde el Estatuto de 1936 al Estatuto de 1979 para un nivel equivalente de autogobierno del que daba razón de ser a la existencia del propio lehendakari Leizaola, que recibe el testigo en 1960 tras el triste fallecimiento en marzo del lehendakari Aguirre. Ese era el contexto en el que suceden estos hechos. Hay una memoria documental hecha por el gobierno vasco, de un documental de cerca de 2 horas, si mal no recuerdo, explicando los pormenores de estos sucesos tristes en el que personas como el matrimonio de Güeñes Pacífico Fica Zuluaga, de 39 años, María Paz Armiño, de 38, Manuel Santa Coloma Velasco, de 57 años, fueron las víctimas junto a Liborio Arana Gómez. Esos fueron los 4 fallecidos. Hay que recordar que Íñigo Urkullu Rentería, hoy lehendakari, entonces tenía 19 años y residía en Alonsotegui, antes incluso de la desanexión respecto a Baracaldo. Y fue de los primeros en auxiliar a las víctimas junto al resto de vecinos. Al día siguiente se reivindicó en una llamada al diario Asco, supuestamente por los grupos armados españoles, que digamos que son un trasunto de lo que luego serían los grupos antiterroristas de liberación, es decir, los GAL, y anunciaron que más tarde explicarían en un comunicado de prensa los propósitos y motivos del ataque. En el comunicado señalaron que la muerte de un policía se respondería con la de 4 nacionalistas vascos, tal y como prometimos.
Se supone que luchaban por la unidad de España, respondiendo a los focos de violencia en el País Vasco, concluyendo que la amenaza de volver a atentar pues estaba encima de la mesa en una localidad guipuzcoana. Es interesante reflexionar sobre esta justificación porque supuestamente cometieron el atentado matando a 4 personas, 4 muertos y 10 heridos por la unidad de España. Es decir, alguien, por lo menos pongamos el foco en el atentado del Bar Aldana, alguien asesinó en nombre de la unidad de España. Entonces, según los exégetas que dicen que si alguien mata en nombre de un ideal, entonces el ideal está contaminado, entonces podríamos llegar a decir que el ideal de la unidad de España está contaminado por 4 muertos, por la sangre de 4 muertos y de 10 heridos. No sean hipócritas. Matar es matar, y quitar la vida a un ser humano es matar a una persona. Las justificaciones y las coacciones y los elementos que autojustifiquen a quien comete barbaridades no deben tomarse al pie de la letra, sino como coartadas para crímenes contra la humanidad. Luego se haría una farsa de explicación o de investigación, porque desde el gobierno civil y militar se encargó la investigación del crimen del Bar Aldana a un tal José Amedo Fouce, conocido en el barrio de Deusto como una persona con pocas luces. Luego, cuando el tema del GAL, le pillaron jugando en algún casino, gastándose el dinero que le habían dado de los fondos reservados para atentar en Iparralde, cometiendo errores como el de Lasa y Zabala, que luego aparecieron en 1995 por el maestro Paco Echevarría, identificados en Alicante con cal viva. Son elementos de nuestra historia, hay que recordarlo. Pues le encargaron la investigación al que probablemente había impulsado el atentado, es decir, el que había cometido el atentado se estaba investigando a sí mismo formalmente, lo cual nos lleva a que en todo este tiempo, desde el año 1980 hasta el año 2021, no ha habido ni una sola publicación, ni desclasificación, ni reconocimiento de investigación alguna, ni de documento alguno que sirviera para esclarecer un crimen que todavía está por investigar, porque hablan, no es que hay no sé cuántos crímenes por investigar del mundo terrorista de ETA. Oye, que investigar, que investiguen todos los crímenes que se hayan producido, absolutamente todo, pero también este. El crimen del Bar Aldana merece memoria, reconocimiento y ser tenido en cuenta sus 4 muertos y 10 heridos como víctimas del terrorismo, y ser reconocidos por todos los ciudadanos del Estado español como un crimen execrable contra gente de paz, como eran y son los militantes y simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco, porque sin ningún lugar a dudas, sabían dónde atentaban y contra quién estaban atentando, es decir, quisieron atentar directamente contra la gente del Partido Nacionalista Vasco en ese día 20 de enero de 1980. Estos son parte de los hechos para que cada cual investigue, se vaya a encontrar con estos grupos formalmente profranquistas, de extrema derecha, pero gentes que lo que querían era que cualquier tipo de cambio no siguieran las tramas que podían seguir en cuanto las mayorías sociales y políticas lo pudieran decidir, y como sucedió en Italia, esto de la acción-reacción, es decir, pinchar en alguna parte de la sociedad para que ésta tuviera una reacción contraria y así justificar una opción represora, liquidadora y
negacionista de cualquier posible forma de mm, autoorganizarse, en tanto en cuanto luego veremos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo del autogobierno vasco fue la policía integral, es decir, la Ertzaintza. Es decir, luego toda esta gente tuvo que dejar parte de sus atribuciones formalmente a las nuevas policías vascas, ya sea la Ertzaintza a nivel nacional o las policías locales, ya como pasó con el Royal Constabulary en el Ulster, después del acuerdo de Viernes Santo y todo el desarrollo posterior que tuvieron que aceptar la incorporación de republicanos católicos, y es decir, reordenarse internamente, pues las policías locales también se tuvieron que reordenar en democracia, pues sirvió en parte para toda esa impunidad que podían tener antes de 1980, pues pasar a mejor vida. Aunque pudieran tener la cobertura, por ejemplo, del nuevo Tribunal de Orden Público, es decir, la Audiencia Nacional, porque el Tribunal de Orden Público se disuelve en el mismo acto jurídico, es decir, en el mismo boletín oficial del Estado, arriba pone la disolución del Tribunal de Orden Público y abajo pone la creación de la Audiencia Nacional, un organismo jurídico para constitucional que no está reconocido en las órdenes constitucionales, pero luego se hace un apaño y se justifica de aquella manera. Con lo cual tenían una cierta cobertura legal posteriormente de no investigación o de amparo jurídico para no sentirse desamparados los que cometieron este crimen execrable. Por lo menos este es mi punto de vista. Y sin más, es el recomendar que la gente se acerque vivamente a este hecho y a todos los demás que se sucedieron, porque hubo grupos como el Legal, este GAE, la AAA, grupos que participaron en la socialización de la violencia para, bueno, tratar de poner unas bridas a un proceso de transición que ellos no querían que se escapara y que estuviera encajonado en unos ciertos límites. Y que tiene todo que ver, por ejemplo, con lo que sucedió el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, lo que pasó en Iruña con Germán y con todos aquellos en aquellos Sanfermines, un montón de sucesos y hechos que ¿qué diferencia hay entre pegarle un tiro a Ryan o poner una bomba en el bar Aldana? Coartadas, justificaciones, la mano, quién lo cometió, pero al final el muerto está encima de la mesa del forense. La única diferencia es que en algunos casos la investigación fue interesada y se llegó hasta el final, pero en otros, como este crimen del Bar Aldana, no se ha querido investigar. Vete a saber por qué razones sí merece ser recordado, investigado y esclarecido hasta las últimas consecuencias, aunque probablemente los autores materiales no se les pueda llevar por una vía penal, pero sí por la vía de la reprobación social y por la vía de la necesidad de exponerles frente al espejo y de que reconsideren sus opciones respecto a una petición sincera de perdón a los herederos de las víctimas, como debe ser, en un proceso de normalización y pacificación que incluya a todas las víctimas, vengan de donde vengan, reprobar todos los crímenes, vengan de donde vengan, y reconocer los derechos humanos de todas las personas, sean quienes sean. Y por tanto, aquí mi homenaje a los que sufrieron por este crimen del Bar Aldana y a todos los demás que sufrieron de violencias injustas, sea el momento que sea. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti jelpean.